Hay familias que tienen una jerarquía no escrita. Sin reuniones formales, sin documentos firmados, sin que nadie lo diga en voz alta en ninguna cena. Simplemente existe. Todos la conocen. Todos la respetan. Y todos saben exactamente qué lugar ocupa cada uno dentro de ella. Durante 20 años mi lugar fue el último. No el penúltimo. El último. Era el que llegaba a las reuniones familiares y notaba cómo las conversaciones cambiaban ligeramente de tema. El que escuchaba los logros de sus primos con una sonrisa que había aprendido a sostener el tiempo suficiente para que no pareciera forzada. El que recibía consejos que nadie le había pedido sobre cómo mejorar su vida, su trabajo, sus decisiones, su trayectoria, su todo. Era, en el vocabulario no oficial pero perfectamente entendido de mi familia, el fracasado. Para que entiendan cómo funcionaba esa dinámica necesito contarles quiénes éramos. Mi familia por parte de padre es numerosa y tiene esa tendencia de las familias numerosas a compararse constantemente entre sí. Mi tío Ernesto era el exitoso por excelencia. Empresario, 3 propiedades, 2 coches caros y una habilidad extraordinaria para mencionar sus logros en cualquier conversación independientemente del tema que se estuviera tratando. Sus hijos, mis primos Javier y Claudia, habían heredado esa habilidad junto con las oportunidades que su padre había podido darles. Javier trabajaba en la empresa familiar. Claudia había estudiado en el extranjero con dinero de mis tíos y había vuelto con un título y una superioridad que lucía como si fuera un accesorio. Luego estaba mi rama. Mi padre había tomado decisiones distintas a las de su hermano Ernesto. Había priorizado otras cosas, había tenido sus propias dificultades, y en el libro de contabilidad emocional que mi familia llevaba en silencio, eso se había traducido en un estatus menor que inevitablemente nos alcanzaba a mí también. Yo no había estudiado en el extranjero. Había estudiado donde había podido, trabajando al mismo tiempo para pagarme parte de los gastos. No tenía empresa ni propiedades ni coche caro. Tenía un trabajo estable en una empresa de comunicación que a mí me gustaba y que a mi familia le parecía modesto en el mejor de los casos y pintoresco en el peor. Las reuniones de Navidad eran un ejercicio anual de resistencia emocional. Mi tío Ernesto tenía un talento especial para los comentarios que sonaban a interés pero eran en realidad pequeños recordatorios de posición. ¿Qué tal el trabajo?, con ese tono que convertía la pregunta en una evaluación. Algo habrás ahorrado ya, dicho con una sonrisa que hacía imposible responder sin quedar en evidencia de alguna forma. Tu primo Javier acaba de ampliar el negocio, soltado en mitad de la cena como quien no quiere la cosa pero queriendo exactamente esa cosa. Mi prima Claudia era más directa. Tenía la costumbre de ofrecer consejos profesionales que nadie le pedía, con esa condescendencia particular de quien ha confundido tener más recursos con tener más criterio. Y el resto de la familia, los tíos secundarios, los primos más lejanos, los allegados que aparecían en bodas y funerales, simplemente seguían la corriente del relato establecido. Ernesto era el pilar. Sus hijos eran el futuro. Yo era el que había salido menos bien. En todo ese paisaje había una sola persona que nunca me trató de esa manera. Mi abuelo Félix. Félix era el padre de mi padre y de mi tío Ernesto. Tenía 82 años, vivía solo en la casa donde había criado a sus hijos, y era de esas personas que parecen haberse construido a sí mismas desde cero con una solidez que el tiempo no consigue erosionar. No hablaba mucho en las reuniones familiares. Observaba. Escuchaba. Respondía cuando le preguntaban y a veces cuando no le preguntaban, pero solo cuando tenía algo que valía la pena decir. Conmigo tenía una relación distinta a la que tenía con el resto. Desde que yo era pequeño, Félix me buscaba en las reuniones para hablar. No de logros ni de dinero ni de posiciones. Hablábamos de libros que había leído, de noticias que le habían llamado la atención, de cosas que yo estaba pensando o aprendiendo. Me hacía preguntas reales, de las que esperan respuesta verdadera, no de las que ya llevan la respuesta incorporada. Cuando cumplí 20 años me regaló un libro con una dedicatoria que guardé y que decía algo que entonces no entendí del todo. Decía que el valor de una persona no se mide por lo que acumula sino por lo que comprende. Que él esperaba que yo comprendiera mucho.
Con los años nos fuimos viendo con más frecuencia que el resto de la familia. Yo pasaba por su casa, tomábamos café, hablábamos durante horas. Nunca me preguntó por el dinero. Nunca me comparó con Javier ni con Claudia. Nunca usó ese tono. Mi tío Ernesto lo visitaba en fechas señaladas con flores y una puntualidad que tenía más de protocolo que de afecto. Mis primos aparecían menos todavía. La casa de mi abuelo era, para ellos, un lugar al que había que ir de vez en cuando para mantener las formas. Para mí era un lugar donde me sentía completamente yo mismo. Félix murió un martes de noviembre. Había tenido una bajada brusca en su salud durante las semanas anteriores y aunque sabíamos que el momento estaba cerca, cuando llegó el teléfono esa mañana el golpe fue real y físico. Me quedé sentado en el borde de la cama durante un rato largo sin hacer nada. Pensando en su voz. En sus preguntas. En el café de sus mañanas. El funeral reunió a toda la familia con esa eficiencia dolorosa que tienen los momentos de pérdida. Mi tío Ernesto organizó todo con la misma energía ejecutiva que aplicaba a sus negocios. Mis primos estaban presentables y correctos. Yo estaba roto de una forma que ninguno de ellos parecía estar, o si lo estaban lo disimulaban mejor que yo. Una semana después del funeral el notario convocó a la familia para la lectura del testamento. Era un despacho pequeño, con esa solemnidad silenciosa de los lugares donde se tramitan las cosas importantes. Estábamos mi padre, mi tío Ernesto, mis primos Javier y Claudia, un par de tíos más, y yo. Mi tío Ernesto llevaba el traje oscuro que usaba para las ocasiones que consideraba importantes. Mis primos tenían esa expresión de quien espera una confirmación de algo que ya da por sentado. El notario comenzó la lectura con la fórmula habitual. Los preámbulos legales, la identificación del testador, las declaraciones iniciales. Y entonces llegó a la parte que nadie en esa habitación, excepto quizás el propio notario que ya lo había leído, esperaba. Félix había dividido su herencia de la siguiente manera. A sus hijos, mi padre y mi tío Ernesto, les dejaba objetos personales de valor sentimental, algunos muebles y pertenencias específicas que había detallado con cuidado. A sus nietos Javier y Claudia les dejaba una cantidad de dinero modesta pero considerada. ¿Y a mí? A mí me dejaba todo lo demás. ¿La casa? Las propiedades que tenía en otras 2 ciudades y que nadie en la familia sabía que existían. Las inversiones que había gestionado en silencio durante décadas. Una cantidad de dinero en cuentas bancarias que cuando el notario la mencionó provocó un silencio tan absoluto en esa habitación que se podía escuchar el tráfico de la calle. Toda la fortuna real de Félix. La que nadie había visto porque Félix nunca la había exhibido. La que había construido con la misma discreción con que había vivido toda su vida. Era mía. El silencio duró exactamente lo que tardó mi tío Ernesto en procesarlo. Y cuando lo procesó el silencio se terminó. Dijo que debía haber un error. El notario dijo que no lo había. Dijo que había que impugnar el testamento. El notario explicó con paciencia que el documento estaba redactado con toda la solidez legal, con fecha reciente, con las firmas y certificaciones correspondientes, y que Félix había sido completamente capaz en el momento de firmarlo. Dijo que quería ver a su propio abogado. El notario le dijo que estaba en su derecho. Mis primos no dijeron nada durante la reunión. Claudia me miraba con una expresión que yo no había visto nunca en su cara. Javier miraba la mesa. Mi padre tenía los ojos brillantes. No de codicia ni de sorpresa. De algo más parecido a la emoción de quien acaba de ver confirmado algo que siempre supo pero que nunca pudo demostrar. Salí de ese despacho a la calle y me senté en un banco de la acera sin ninguna razón en particular. Necesitaba aire. Necesitaba un momento entre esa habitación y el resto del mundo. Pensé en Félix. En sus preguntas. En sus cafés. En la dedicatoria del libro que tenía guardada en un cajón. En todos esos años en que yo había ido a su casa sin ningún cálculo, sin ninguna expectativa, sin ninguna intención que no fuera pasar el rato con una persona a quien quería y que me quería de vuelta. Él lo había sabido todo el tiempo.
Había observado durante décadas a su familia con esos ojos suyos que nunca perdían detalle. Había visto cómo trataban a su nieto en las reuniones. Había escuchado los comentarios, los tonos, las comparaciones. Y en silencio, con esa solidez suya que el tiempo no conseguía erosionar, había tomado una decisión. No era un mensaje de venganza. No creo que Félix fuera así. Era simplemente que había elegido dejar lo que había construido en manos de la persona en quien más confiaba. Y esa persona resultaba ser yo. Mi tío Ernesto buscó un abogado. El proceso fue tedioso y desagradable y duró varios meses. Al final el testamento se sostuvo en todos sus términos porque estaba bien hecho y porque Félix lo había hecho bien a propósito. Las relaciones familiares quedaron redefinidas de una forma que probablemente es permanente. Mi tío y yo nos hablamos con la cordialidad mínima que requieren las ocasiones. Mis primos pasaron por una fase de intentar acercarse que fue tan evidente en su artificialidad que resultaba casi más dolorosa que el desprecio anterior. Eventualmente ese intento también se fue diluyendo. No cambié de trabajo inmediatamente. Me tomé mi tiempo para decidir qué quería hacer con lo que tenía y con lo que quería construir. Tomé decisiones con calma, con el mismo tipo de paciencia que había visto en Félix durante toda mi vida. Conservé su casa. No la vendí. La arreglé con cuidado, mantuve sus muebles donde él los tenía, y empecé a ir allí los fines de semana de la misma forma que iba cuando él vivía. Con café. Con libros. Con el tipo de silencio que no incomoda. A veces busco la dedicatoria del libro que me regaló cuando cumplí 20 años. La leo. Y entiendo cada vez mejor lo que quería decir. El valor de una persona no se mide por lo que acumula sino por lo que comprende. Él comprendía mucho. Y tuvo la generosidad de hacer que yo también comprendiera. Eso es todo. Gracias por escucharme.